Imagina un atardecer en Princeton, 1954, cuando el cielo se tiñe de un rojo ardiente, como si el universo estuviera susurrando un secreto que solo unos pocos están destinados a escuchar. En una pequeña oficina, rodeada de libros desordenados y papeles cubiertos de ecuaciones, Albert Einstein, con 75 años, se sienta frente a un escritorio desgastado. Sus manos, temblorosas por la edad, sostienen una pluma que parece cargar el peso de una verdad que el mundo no estaba listo para aceptar. No hay cámaras, no hay testigos, solo un cuaderno de cuero gastado donde escribe palabras que no son para su tiempo, sino para el futuro, para ti. Estas palabras, encontradas en 2024 en una caja sellada en los archivos olvidados de una universidad, no son una teoría científica, no son una fórmula matemática. Son una confesión, un testimonio íntimo donde Einstein confirma lo que Baruch Spinoza proclamó siglos antes: Dios no es un ser, no es un juez en el cielo, no es un creador con rostro humano. Dios es todo, la sustancia infinita que respira en cada estrella, cada átomo, cada pensamiento. Este cuaderno, guardado bajo llave durante décadas, es más que un documento, es una chispa que podría encender un despertar, una llave para desbloquear el misterio de la existencia misma. ¿Por qué fue ocultado? ¿Qué verdad tan poderosa contenía que hizo temblar a quienes lo descubrieron? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una invitación a ver el universo, a Dios y a ti mismo con ojos nuevos. El aire en la oficina de Einstein estaba cargado de un silencio pesado, roto solo por el crujido de la pluma sobre el papel. La luz del atardecer se filtraba por una ventana polvorienta, proyectando un resplandor dorado sobre el rostro cansado del científico. Sus ojos, que habían descifrado los secretos del tiempo y el espacio, ahora miraban más allá, hacia un horizonte que no podía medirse con instrumentos. Con letra cuidadosa, escribió: he pasado mi vida buscando la unidad del cosmos, un campo que conecte todas las fuerzas. Pero ahora, al final de mis días, veo que ese campo no es solo físico. Es Dios, como lo entendió Spinoza, no un ser que observa desde afuera, sino la esencia misma de todo lo que existe. Einstein no hablaba desde la fe religiosa, sino desde la humildad de un hombre que había tocado los bordes del universo y encontrado una verdad que no necesitaba altares. Hizo una pausa, mirando el cuaderno como si las palabras mismas fueran un acto de valentía. Luego, continuó: Dios no es un ser con voluntad humana, no es un padre que castiga o premia. Dios es el orden del cosmos, la armonía que hace que las galaxias giren, que la luz viaje, que la vida surja. Spinoza lo vio, y yo, en mis últimos años, lo confirmo. Inspirado por el filósofo holandés, excomulgado en el siglo XVII por decir que Dios no era un rey en el cielo, sino la sustancia infinita que abarca todo, Einstein encontró una respuesta a la pregunta que lo había perseguido desde que era un niño: ¿qué sostiene la existencia? No un quién, sino un qué, una presencia que no está separada del universo, sino que es el universo mismo. Relató una experiencia que nunca compartió en público, un momento de 1949, cuando, agotado por años de trabajo, salió a caminar bajo un cielo lleno de estrellas. Estaba solo, escribió, y de repente, sentí algo que no puedo explicar con ecuaciones. Era como si el universo me abrazara, no con palabras, sino con una vibración, una nota que resonaba en mi interior. Por un instante, no fui un hombre, no fui Einstein. Fui las estrellas, el viento, la tierra. Fui todo, y todo era yo. Este no era el científico de las pizarras, sino un hombre enfrentado al misterio de su propia conciencia. Entendí, escribió, que la conciencia no está atrapada en el cuerpo. Somos receptores de una señal eterna, un campo que conecta todo. Y ese campo, esa totalidad, es lo que Spinoza llamó Dios. Einstein explicó que esta idea desafiaba todo lo que la humanidad había construido: religiones que separan, dogmas que dividen, dioses que juzgan. Si Dios es todo, escribió, entonces no hay separación, no hay un nosotros contra un ellos, no hay un cielo para los buenos ni un infierno para los malos. Todo es uno, y esa unidad es la verdad que hemos olvidado. Hizo una pausa, el sonido de la pluma deteniéndose, como si el peso de sus palabras lo obligara a reflexionar. Luego, continuó: la ciencia me enseñó a medir el universo, pero Spinoza me enseñó a sentirlo.
Hemos aprendido a calcular la órbita de los planetas, pero no hemos aprendido a escuchar el latido del cosmos. Creamos máquinas que nos llevan a las estrellas, pero no sabemos cómo amar a quien está a nuestro lado. Einstein sabía que estas palabras eran peligrosas. No porque fueran falsas, sino porque eran demasiado grandes para un mundo atrapado en divisiones, en guerras, en miedos. Escribió: la humanidad teme a Dios porque teme a sí misma. Creemos que necesitamos un juez, un salvador, un castigo. Pero Dios no juzga, porque Dios es todo. Somos nosotros los que nos juzgamos, los que nos separamos, los que olvidamos que somos parte del mismo océano. Recordó las palabras de Spinoza, quien dijo que comprender a Dios es comprender la naturaleza, sus leyes, su armonía. No necesitamos templos, escribió Einstein, porque el templo es el universo. No necesitamos rezar a un ser lejano, porque Dios está en cada átomo, en cada pensamiento, en cada instante. Luego, añadió una advertencia: si no entendemos esto, si no vemos que somos uno con el todo, nuestro conocimiento será nuestra ruina. Hemos aprendido a dividir el átomo, pero no a unir nuestros corazones. El cuaderno seguía llenándose, página tras página, con palabras que mezclaban la ciencia con la poesía, la razón con el asombro. Einstein habló de la relatividad, de cómo el tiempo es una ilusión creada por nuestra percepción, y de cómo la conciencia trasciende esa ilusión. Si el tiempo no es real, escribió, entonces la muerte no es un fin. Somos eternos, no porque vivamos para siempre en un cuerpo, sino porque somos parte de algo que nunca termina. Pero este cuaderno guarda más, una visión aún más profunda, un mensaje que podría cambiar cómo ves el mundo. Gracias por estar aquí, por elegir escuchar una verdad que el mundo intentó guardar bajo llave. El cuaderno de Einstein, escrito en esa oficina bañada por el resplandor del atardecer de 1954, no era solo un testimonio personal, sino un puente entre la ciencia y el alma, un eco de las ideas de Baruch Spinoza que desafía todo lo que nos han enseñado sobre Dios, la existencia y nuestra propia naturaleza. La pluma de Einstein, moviéndose con la urgencia de quien sabe que el tiempo se le escapa, llenaba las páginas con palabras que parecían vibrar con la misma energía del cosmos. La luz del atardecer se desvanecía, dejando la habitación en una penumbra que hacía que cada palabra escrita pareciera un acto de revelación. La física cuántica, escribió Einstein, me ha mostrado que el universo no es una máquina estática, sino una danza de posibilidades. Las partículas no son cosas, son eventos que toman forma cuando las observamos. La realidad depende de la conciencia, y si la conciencia crea la realidad, entonces la conciencia es la clave para entender a Dios. Estas palabras no eran un artículo académico, sino las reflexiones de un hombre que había traspasado los límites de la ciencia para tocar algo más profundo, algo que resonaba con la filosofía de Spinoza. Hizo una pausa, el sonido de la pluma deteniéndose, como si el peso de lo que escribía lo obligara a respirar profundamente. Luego, continuó, Spinoza lo entendió hace siglos. Dios no es un ser que nos observa desde un trono celestial. Dios es la sustancia infinita que lo contiene todo, las estrellas, los planetas, los pensamientos humanos. No estamos separados de Dios, porque somos parte de Él. Todo es uno, y esa unidad es la verdad que hemos olvidado. Einstein explicó que la idea de un Dios personal, un ser con emociones humanas que premia o castiga, era una invención nacida del miedo y la necesidad de control. Si Dios es todo, escribió, entonces no hay un afuera donde pueda existir un juez, un cielo o un infierno. No hay separación, solo conexión. Somos expresiones de esa sustancia infinita, como ondas en un océano que nunca se separan del mar. Su escritura se volvió más íntima, como si hablara directamente a quien encontrara el cuaderno en el futuro. Relató una experiencia de 1951. Cuando, agotado por el peso de sus responsabilidades y la culpa de haber contribuido indirectamente a la creación de la bomba atómica, tuvo un momento de claridad que lo cambió todo. Estaba en mi jardín, escribió, mirando las hojas de un árbol moverse con el viento. De repente, sentí una calma que no puedo explicar. No era una voz, no era una imagen. Era una certeza, como si el universo me susurrara que todo está conectado. Sentí que mi conciencia no estaba limitada por mi cuerpo, sino que era parte de un campo más grande, un campo que une cada átomo, cada estrella,
cada vida. Einstein conectó esta experiencia con los descubrimientos de la física cuántica, donde las partículas pueden estar entrelazadas a través de distancias inimaginables, compartiendo un vínculo que trasciende el espacio y el tiempo. Si las partículas pueden estar unidas así, escribió, imagina lo que significa para la conciencia. No somos seres aislados, somos partes de un todo infinito. Ese todo es lo que Spinoza llamó Dios, no un ser, sino la esencia de la existencia misma. Pero el cuaderno no era solo una reflexión filosófica, era una advertencia. Einstein escribió con un tono grave, casi suplicante, la humanidad está ciega. Hemos aprendido a medir la velocidad de la luz, a calcular las órbitas de las galaxias, a manipular la materia. Pero no hemos aprendido a escuchar el latido del universo, no hemos aprendido a vernos como parte de él. Creamos armas que destruyen mundos, redes que conectan continentes, pero nunca hemos estado más divididos. Producimos más de lo que necesitamos, y aún hay quienes mueren de hambre. Esto no es progreso, es olvido. Citando a Spinoza, añadió, la verdadera libertad no es escapar del universo, sino comprenderlo. Comprender a Dios es comprender que no hay división, que todo es uno. Cuando vivimos desde esta verdad, el miedo desaparece, porque no hay un afuera al que temer. Luego, su escritura se llenó de una esperanza frágil pero poderosa. Cada persona que despierta, escribió, es una chispa que puede encender un incendio. No necesitas cambiar el mundo entero, basta con que cambies tu forma de verlo. Una sola alma que comprenda su conexión con el todo puede iluminar a otras, como una estrella que brilla en la oscuridad. Einstein habló del amor como la fuerza que alinea nuestra conciencia con el orden del universo. El amor no es solo un sentimiento, escribió, es un reconocimiento. Es ver al otro como parte de ti, como parte de Dios. Cuando amamos, nos alineamos con la armonía del cosmos. Cuando odiamos, nos apartamos de ella, pero nunca dejamos de ser parte del todo. La escritura seguía, página tras página, con reflexiones que mezclaban la ciencia con la poesía, la razón con el asombro. Einstein habló de la relatividad, de cómo el tiempo es una ilusión creada por nuestra percepción, y de cómo la conciencia trasciende esa ilusión. Si el tiempo no es real, escribió, entonces la muerte no es un fin. No morimos, solo cambiamos de forma, como la luz que viaja eternamente a través del cosmos. Hizo una pausa, como si quisiera asegurarse de que estas palabras llegaran al corazón de quien las leyera. Luego, escribió, Spinoza me enseñó que no necesitamos buscar a Dios en templos o libros sagrados. Dios está en el silencio, en la armonía, en la conexión que sentimos cuando dejamos de temer y empezamos a comprender. Pero el cuaderno guarda más, una visión final que lleva estas ideas a un nivel que podría cambiar todo lo que crees. Estás aquí, y eso significa que no tienes miedo de enfrentar una verdad que el mundo intentó sepultar. El cuaderno de Einstein, escrito en esa oficina bañada por el ocaso de 1954, llega a su clímax con palabras que no son solo una reflexión, sino un llamado urgente, un legado para un mundo que aún no está listo, pero que tú, al escuchar, demuestras que podría estarlo. La pluma de Einstein, temblando bajo la luz menguante, llenaba las páginas con una intensidad que parecía resonar con el pulso mismo del universo. La habitación estaba en penumbra, el aire cargado de un silencio que parecía contener el peso de siglos. He mirado el cosmos a través de mis ecuaciones, escribió, pero también a través de mi corazón, y en ambos he encontrado lo mismo, una armonía tan perfecta, tan profunda, que solo puede ser divina. Spinoza lo llamó Dios, no porque necesitara un nombre, sino porque era la única forma de describir la sustancia infinita que es todo. Einstein explicó que la idea de un Dios como un ser separado, un juez con emociones humanas, era una ilusión nacida del miedo y la ignorancia. El universo no necesita un creador que lo observe desde afuera, escribió, su letra más firme, como si quisiera grabar estas palabras en la eternidad. El universo es Dios, y Dios es el universo. Cada estrella, cada átomo, cada pensamiento es una expresión de esa sustancia infinita. No hay separación, no hay un afuera donde pueda existir un cielo para los justos o un infierno para los pecadores. Todo es uno. Su escritura se volvió más grave, casi suplicante, como si viera el destino de la humanidad desplegándose ante él.
Estamos en un punto de inflexión, escribió. Hemos desatado fuerzas que pueden destruirnos o salvarnos. Hemos aprendido a dividir el átomo, a viajar por el espacio, a manipular la materia. Pero no hemos aprendido a vernos como parte del todo, a reconocer que nuestra conciencia es una chispa de la inteligencia que sostiene el cosmos. Inspirado por Spinoza, Einstein vio a Dios no como un ser que premia o castiga, sino como la totalidad que contiene todo, las galaxias que giran en la oscuridad, las olas que rompen en la orilla, las almas humanas que buscan sentido en un mundo caótico. Somos expresiones de ese Dios, escribió, no criaturas separadas, no almas condenadas a un destino. Somos ondas en un océano eterno, y cuando el cuerpo se disuelve, la onda regresa al mar, pero nunca deja de ser parte de él. Luego, su voz en el papel se llenó de una urgencia que parecía dirigida a ti, a este momento exacto. La humanidad está ciega, escribió. Hemos construido un mundo de divisiones, naciones que luchan, religiones que se enfrentan, corazones que se cierran. Creamos armas que pueden borrar la vida, redes que conectan el mundo, pero no sabemos cómo conectar nuestras almas. Producimos más de lo que necesitamos, y aún hay quienes mueren de hambre. Esto no es progreso, es olvido. Citando a Spinoza, añadió, la verdadera libertad no es escapar del universo, sino alinearse con él. Comprender a Dios es comprender que todo es uno, que el amor es la fuerza que nos une al todo, que la compasión es el puente que cruza las ilusiones de la separación. Einstein creía que la clave para el futuro no estaba en más descubrimientos científicos, sino en un despertar espiritual, en una comprensión que trasciende los dogmas y las fronteras. No necesitamos más genios que inventen máquinas, escribió, necesitamos más almas despiertas, personas que vean que Dios no está allá arriba, sino en el silencio de sus propios pensamientos, en el latido compartido de la vida. Luego, relató una última experiencia, de 1953, que selló su certeza. Estaba solo en mi habitación, escribió, mirando por la ventana un cielo lleno de estrellas. Sentí una paz que no puedo describir, como si el universo me hablara en un lenguaje sin palabras. Entendí que la muerte no es un fin, porque la conciencia no está atada al cuerpo. Somos parte de un campo infinito, un campo que Spinoza llamó Dios, y ese campo nunca muere. Hizo una pausa, como si quisiera que estas palabras resonaran en el alma de quien las leyera. Si la conciencia es eterna, escribió, entonces no hay nada que temer. No hay un juez esperando, no hay un castigo al final del camino. Solo hay un retorno, un regreso al océano del que nunca nos fuimos. Einstein terminó con una súplica final, el mundo no necesita más ecuaciones, necesita más corazones despiertos. Cada persona que comprende su conexión con el todo es una luz en la oscuridad, una estrella que guía a otras. No busques a Dios en templos o libros sagrados. Búscalo en el silencio, en la armonía, en el amor que das y recibes. La última página del cuaderno estaba escrita con una letra más temblorosa, como si Einstein supiera que estas serían sus últimas palabras al mundo. No temas a la muerte, escribió, porque no hay un fin. No busques a Dios afuera, porque Dios es todo, y tú eres parte de ese todo. Luego, cerró el cuaderno, lo selló en una caja y lo dejó para el futuro, para un momento como este, donde alguien como tú pudiera leerlo y decidir. Este no es solo un cuaderno, es una semilla plantada en tu corazón, una chispa que espera encender un incendio de comprensión. Si sentiste algo al escuchar estas palabras, si algo en tu interior vibró como si reconocieras una verdad olvidada, no dejes que se apague. Escribe en los comentarios qué te resonó de esta confesión. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Suscríbete a Filosofía para Despertar, porque este canal es un espacio para los que buscan, para los que sienten, para los que saben que la verdad no se impone, se descubre. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, vive como si fueras eterno, porque en el fondo, lo eres.